Muy buen día, que Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de la lectura de la Biblia. El día de hoy en este video quiero compartirles un poco acerca de los capítulos 27 al 31 de este primer libro de Samuel. Y con esto vamos a dar por terminado la lectura de esta primera parte. Así que voy a ir leyendo algunos pasajes porque prácticamente en estos capítulos se describe una guerra en la cual, para terminar, concluye con la muerte del rey Saúl. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 27, en donde nos habla acerca de que David se va a vivir entre los filisteos. Quiero mencionar un par de cosas aquí que vale la pena resaltar. Bueno, lo primero que a mí me pareció interesante y muy curioso, es que David piensa, bueno, ¿hasta cuándo se va a acabar esta perseguidera de Saúl conmigo? Al final me va a matar. Entonces David toma una decisión y es la de irse a vivir a la ciudad de Gad. Esta ciudad le pertenece a los filisteos. Y yo espero que usted se recuerde, y si no, pues le voy a refrescar acá un poquito la memoria, que para empezar, los filisteos eran enemigos de David. O sea, ellos siempre han estado en constante guerra con los israelitas. Y con David aún más, porque David fue el que derrotó a Goliat. Y Goliat, este gigante, era justamente de esta ciudad llamada Gad. Además de esto, pues ya David había tenido otros enfrentamientos con los filisteos. De hecho, cuando él se va a casar con la segunda de las hijas de Saúl, este le propone que le lleve 100 prepucios de 100 filisteos. Entonces lo que hace David es que mata a 200 filisteos. Así que habían antecedentes muy claros, ¿verdad? De esta guerra particular entre los filisteos y los israelitas, y específicamente con David. Pero justamente David decide ir a vivir allí, porque en su mente él dice, Saúl no me va a perseguir aquí porque estoy entre sus enemigos. Y esto es justamente lo que sucede cuando Saúl se entera de que David está viviendo con los filisteos, con los enemigos, pues entonces ya desiste de su lucha y de estarlo persiguiendo para matarlo. Entonces sí me pareció interesante porque es como que se fuera a meter en la boca del lobo. Pero también resulta que el rey o el gobernante en ese momento de esta ciudad, pues le permite que viva entre ellos. Y sabe que David se convierte en un siervo de... Aquí está el nombre, cuál era el gobernante. En el versículo 2 del capítulo 27 dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres. Entonces, este rey lo recibió y de hecho le da una ciudad a donde él pueda habitar con su pequeño ejército, ¿no? Que ya estaba creciendo, y con sus familias. Entonces esta ciudad se llamaba Siclag. Dice el versículo 6, vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y o sea que le entregaba cuentas. David se convirtió en un fiel servidor del rey Aquís, el rey de los filisteos. Es decir, David se fue a vivir con los que eran sus enemigos, y después dejaron de ser sus enemigos para que David se convirtiera en servidor de ese rey. Aquí nos dice en la historia, si usted ya leyó el capítulo 27, que David salía con su ejército, buscaba a los enemigos de los filisteos, los mataba, los asolaba, tomaba todo lo que ellos tenían y se los traía como tributo al rey Aquís. Entonces, ante los ojos del rey, pues David era un buen servidor, un fiel servidor. Así que pues le tocó vivir entre los enemigos, pero cuando Dios está con uno puede vivir entre los leones, o así como pasó con Daniel, ¿no? En el foso de los leones. No va a pasar nada. Es más, aún en medio de los enemigos, Dios nos va a hacer prosperar, porque esto fue lo que sucedió con David. También el otro dato interesante es de que unos capítulos antes... nos dice, déjeme ver en qué capítulo, en el capítulo 22 nos habla de David en la cueva de Adulam, y ahí menciona justamente una cantidad que dice que son 400 hombres. Pues usted se recuerda de todos los afligidos, los endeudados y los amargados se fueron a la cueva de Adulam junto con David, y el número era de 400. Ahora aquí ya nos está mencionando que ya no eran 400. Ya el ejército empezaba a crecer, ya eran 600 los hombres que acompañaban a David y los que se fueron a vivir junto con él a esta ciudad llamada Siclag,
que pertenecía a los filisteos. Bueno, esto sucede en el capítulo 27. Ya en el capítulo 28 dice: aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y aquí David, pues ni modo, le tocó también que ir, dice el versículo 2 del capítulo 28. David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Es decir, que David iba a acompañar al rey Aquís, al rey filisteo, al rey de Gat, para la pelea contra los israelitas. O sea, David iba a apoyar, pues era el siervo, era el sirviente, era el que le rendía cuentas al rey Aquís, y él estaba dispuesto a ir a pelear contra su pueblo. Pero vamos a ver más adelante cómo es el desenlace de esta historia, porque por supuesto que los planes de Dios son perfectos y no permite que David levante su mano contra su propio pueblo. Bueno, pero vamos a avanzar en el orden en que está aquí la lectura, porque aquí hay otro pasaje de la Biblia muy controversial. Hay dos opiniones, y yo les quiero mencionar aquí cuáles son esas dos opiniones que hay de acuerdo a los eruditos, a los teólogos, aquellas personas que estudian mucho la Biblia, y cuáles son estas dos interpretaciones que se dan de este pasaje, que como repito es muy controversial. Pero yo quiero animarle a que si es la primera vez que usted está leyendo la Biblia, que a uno le da mucha curiosidad y a veces uno se confunde. Cuando es la primera vez uno no entiende muchas cosas, y si este es su caso, yo solamente quiero darle un panorama general de esta historia y decirle o aconsejarle que tampoco esto le quite el sueño. A veces uno es muy curioso cuando es o recién convertido o cuando es la primera vez que lee la Biblia, y hay cosas que no entendemos porque todavía nuestro espíritu no tiene la capacidad de asimilar suficiente información. Pero poco a poco, conforme uno va avanzando en los caminos del Señor, conforme uno va leyendo y estudiando y escudriñando la Biblia, el espíritu mismo nos va revelando. Entonces, este pasaje es el de Saúl y la adivina de Endor. En el libro de Levítico o en Deuteronomio, bueno, uno de estos dos, está la ley donde dice de que no se tenía que consultar a los muertos, o sea, estaba prohibido. Pero aquí nos cuenta este pasaje que Saúl hizo algo que estaba pues estrictamente y está estrictamente prohibido, que es el hablar con muertos, el consultar con los, en este caso con los adivinos. Entonces, pero Saúl, como tenía mucho miedo, recordemos que ya el pueblo o los filisteos habían decidido atacar a Israel. Cuando Saúl se entera de esto, tiene mucho miedo, tiene mucho temor, y para esto ya Samuel había muerto. Entonces él, ¿cómo hace él para consultarle a Dios qué es lo que va a suceder? Recordemos que el sacerdote era como la persona aquí, el representante de Dios en la tierra. Entonces el rey consultaba con el sacerdote o le pedía consejo y opinión para que consultara con Dios acerca de qué decisión debería tomar. Pero como ya estaba muerto, y Saúl se llena de miedo, entonces como no haya que hacer, en su desesperación, recuerde que Saúl ya estaba apartado de Dios, entonces toma la decisión de buscar una adivina. Y menciona aquí que ya previamente el mismo Saúl los había arrojado, los había desechado, que se fueran, o sea, estaba cumpliendo con las leyes de Dios. En el versículo 3, voy a leer la mayoría de los versículos. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Estos eran lo que en la actualidad le conocemos como los mediums, ¿no? Esas personas que supuestamente usted va con ellos y usted les dice: quiero hablar con mi abuelita que se murió hace tantos años, o con mi esposo, o con mi hijo, qué sé yo, ¿verdad? Hay gente que al día de hoy todavía realiza estas prácticas, esperando hablar con una persona que ya falleció. Esto es algo que Dios lo prohíbe totalmente. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, ya Jehová no le contestaba. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer. Él se disfrazó, va a donde la mujer la adivina, y ya estando en presencia de ella, ella le pregunta, ¿verdad?, ¿a quién quieres que te traiga? O sea, la mujer entonces, esto es en el versículo 11. Yo espero que usted ya haya leído estos capítulos, ¿verdad? Recuerde que en estos videos yo quiero solo hacerle como una explicación extra a lo que usted va leyendo, porque hay pasajes que uno lee y a veces cuando es la primera vez uno no los entiende. Viendo la mujer a Samuel, voy a leer el versículo 11. La mujer entonces le dijo a Saúl: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel.
Y viendo la mujer a Samuel, escuche lo que dice la Biblia, y viendo la mujer, la adivina, a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Entonces la mujer reconoció que era el rey Saúl el que estaba con ella. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses. O sea, lo que ella dice, he visto dioses que suben de la tierra. O sea, lo que la mujer vio la espantó, la asustó. Ella sabía que no era cualquier cosa, que no era un demonio, que no era un muerto cualquiera como los que seguramente ella ya había consultado antes. Recordemos que esta mujer se dedicaba a esto, a hablar con espíritus de los muertos. Entonces, él le dijo, Saúl le dice, ¿verdad? ¿Y cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, obviamente por medio de la mujer, ¿verdad? Pero estas fueron las palabras que Samuel le dijo a la adivina o a esta vidente y ella se las dice a Saúl. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Recordemos que Amalec era ese rey al que Saúl tenía que haber matado. En cambio, Saúl lo deja con vida y deja los bueyes y deja las vacas y los deja vivos. Desobedeció a Dios, entonces ya pues Dios lo desecha como rey. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. O sea que aquí le da una profecía que se cumple al día siguiente. Que ellos, el pueblo de Israel, pues iba a perder la batalla, que iban a caer en manos de los filisteos. Y además le dice a Saúl, mañana te vas a morir tú y tus hijos y vas a estar conmigo. Esto vemos que después que sí se cumple. Ahora bien, después de haber leído esto, le voy a comentar cuáles son las dos posturas que hay respecto a este pasaje. Para empezar, la primera postura es que lo que vio la adivina o el que habló con Saúl no fue Samuel, sino que fue un demonio. O sea, un demonio, un espíritu malo, el mismo Satanás. O sea, no fue Samuel. Esta es la primera postura. ¿Por qué? Bueno, los que defienden esta teoría, ¿verdad? O esta interpretación, se basan en que está prohibido hablar con los muertos, de que hay un límite que los humanos no podemos traspasar, que ya Dios estableció de que no se podía ni se debía haber contacto con los muertos. También esto, si nos recordamos, espero que usted lo haya leído, si no, pues lo leerá en un futuro, cuando hay un pasaje, una historia, esta no fue una parábola, es una historia que cuenta Jesús, es decir, fue algo que él cuenta como algo real, no es simbólico, es algo real, en donde él cuenta la historia de Lázaro, el rico, y el hombre pobre, ¿no? Que era Lázaro, que cuando ellos se mueren, el que era un mendigo, Lázaro, los dos se van al Seol, que era el lugar que había antes en el Antiguo Testamento para los muertos. Los dos se van al Seol cuando se mueren, es decir, sus almas se van para ese lugar, pero están separados por una cima, es decir, ellos ya, los buenos y los malos están separados, pues. Entonces, unos están sufriendo en el infierno, los otros están del otro lado, en lo que se llamaba el seno de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Que luego el rico le dice, se pueden ver, pero están separados, ¿no? El rico le dice a Lázaro el mendigo, por favor, ve con mis hermanos y diles que aquí hay un lugar de tormento, que se arrepientan. O sea, ya estando los dos muertos, él quiere que esto suceda. Pero ¿qué pasa? Ya en esta parábola que Jesús menciona, se dice, yo no puedo ir, ya tienen a la ley y a los profetas, o sea, ya no hay, los muertos ya no pueden resucitar y venir aquí al mundo de los vivos, de nosotros, los que estamos vivos, y decirnos lo que sucedió después de la muerte. No se puede, hay un límite. Entonces los que dicen que lo que vio el rey Saúl no fue a Samuel, sino que fue a un espíritu, recordemos que, bueno, en realidad Satanás
la maldad, el diablo, como le quiera llamar, tiene poderes limitados, pero los tiene. Tiene el poder, por ejemplo, de alterar la materia, de tomar diferentes formas. La escritura dice que él se disfraza como ángel de luz. También Satanás pues tiene a sus demonios, a sus espíritus, a los ángeles caídos a su servicio. Y ellos pueden también adoptar diferentes formas. Entonces es posible que haya sido un espíritu el que se le haya aparecido, uno de estos espíritus malos. Recordemos que Satanás, aunque no es omnipresente, no puede estar en todos lados como Dios, pero tiene a sus ejércitos así que están merodeando en todo el mundo para que le lleven y le traigan qué es lo que está sucediendo. Esta es la forma en que Satanás también está enterado de casi todo lo que sucede. Entonces lo más probable es que haya sido un espíritu de estos el que se le apareció a esta mujer y que no haya sido Samuel, basándose en esta parábola en esta historia real que Jesús dice ya en el Nuevo Testamento. Bueno, y también basándose en la prohibición que Dios hace de que no se puede hablar con los muertos. Bueno, esta es la primera interpretación que se da. La segunda interpretación o la segunda postura o la segunda teoría, como se quiera llamar, es que Samuel sí era el espíritu de él el que se presentó ante Saúl. Los que defienden esta postura se basan en los siguientes hechos. Ellos dicen de que Dios en su soberanía pudo permitir que Samuel se presentara ante Saúl y que hablara con él directamente, recordando la unión o el amor que el mismo Samuel le tenía a Saúl, que lo lloró. Recordemos que él lo lloró mucho y cuando hasta Dios le dijo, pues, ¿qué tanto lloras a Saúl habiéndolo yo desechado, ¿no? Entonces, es posible que Dios haya permitido que sí haya tenido contacto con él y que sí sea él. Y se basan también en el mismo pasaje, porque la Biblia, si vuelvo a leer el versículo 12, dice, viendo la mujer a Samuel, o sea, la Biblia misma está como que afirmando que fue Samuel el que estaba aquí. Adelante en el versículo 15 también dice, y Samuel dijo a Saúl, o sea, la misma Biblia está como que afirmando que sí era Samuel. Si no hubiera sido Samuel, aquí dijera, y un espíritu que tomó la forma de Samuel le dijo. Entonces, pues, pareciera que las dos posiciones tienen un cierto grado de verdad, ¿no? Porque por un lado, estos dicen, no puede ser, porque Dios prohíbe que se hable con muertos. Pero por el otro lado también dice, pues si a Dios se le antojó la gana, o sea, que aunque suena feo así, pero cuando Dios quiere, Dios hace como Él quiere, Dios es soberano, ¿no? Y si la Biblia dice que fue Samuel, pues fue Samuel, así, tan sencillo. Sin embargo, hay ciertas contradicciones, no es tan sencillo como parece. ¿Por qué? Miren, si leemos detenidamente, dice aquí que Samuel le dijo, o sea, le hace una profecía y la profecía se cumple. Le dice, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Hay una parte en la Biblia donde dice que para saber si el profeta es profeta, tiene que cumplirse lo que dijo. Si no se cumple, el tal es un mentiroso, o sea, es un farsante, no es un profeta. Y aquí esta profecía se cumple. Literal, como él dice, al día siguiente se muere Saúl, se mueren sus hijos y el ejército pues cae derrotado en manos de los filisteos. Entonces, aquí como que comprueba, sí era Samuel, porque la profecía que le dio sí se cumplió. Y Satanás no tiene no es omnisciente, no sabe el futuro. Entonces, si hubiera sido un espíritu, ¿cómo iba a saber que esto iba a suceder al día siguiente? Satanás no conoce el futuro, conoce las escrituras, se basa en especulaciones, en lo que dice la escritura. Él sabe que lo que está en la Biblia es verdad, pero en este caso, esta situación, él no sabía lo que iba a suceder al día siguiente. ¿Qué tal? Y ellos, los israelitas, vencían. El único que sabía y que puede profetizar es Dios. Y si la profecía se cumple, entonces el profeta sí era un profeta de Dios. Así que eso también corrobora de que sí era Samuel. Pero, mira, aquí hay como trampa. Y esto a mí me emociona todo esto porque es interesante saberlo, sin que nos quite el sueño. Porque, mire, si esto fue así, ¿verdad? Se cumplió. Samuel le dice, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. O sea, le está diciendo, mañana te vas a morir, vas a estar conmigo. Pero Samuel era un hombre salvo. Samuel pues se fue al cielo, pensaríamos, ¿no? Ok. Pero Saúl era malo. Saúl estaba apartado de Dios. Así que uno asume que Saúl se va para el infierno. Entonces, si Samuel estaba en el cielo, ¿cómo es que al día siguiente él
o sea, refiriéndose a Saúl y sus hijos, van a estar con él. Es que no pueden estar con él, porque Samuel era bueno, Saúl era malo. Entonces no puede estar con él, ¿verdad? Así que pareciera que hay una contradicción. Pero también, por otra parte, recordemos que entre los hijos de Saúl, estaba Jonatán. Y Jonatán era bueno, ¿no? Le estoy hablando en términos de cómo pensamos nosotros normalmente, ¿no? Los buenos y los malos, el cielo y el infierno. Entonces, pues, Jonatán sí tendría que estar con Samuel, porque Jonatán era bueno, era aliado de David. Entonces, como que sí hay ahí confusión. Entonces, ¿qué pasó? Sí, se salvaron, no se salvaron. Muchos especulan acerca de si Saúl se arrepintió y si se fue al cielo o qué fue lo que sucedió. Entonces, aquí vuelvo a lo que yo repito varias veces. Nosotros no somos jueces. Nadie es juez de nadie. Yo pienso que ni el más erudito, ni el más sabiondo, ni el que ha estudiado demasiado de la Biblia tiene la autoridad para decir o para decidir, yo interpreto, este se fue al infierno, este se fue al cielo. O sea, a menos que la Biblia lo diga específicamente, este se fue al infierno. Pero de lo contrario, nadie, creo que nadie, eso es muy particular mío, nadie puede decir, Saúl se fue al infierno. Pues ¿quién? Eso solo él lo sabe. ¿Qué tal se arrepintió a último momento? Pues hasta el ladrón en la cruz se arrepintió a último minuto. Entonces no lo sabemos. Así que, ¿qué tal se salvó? ¿Verdad? Pero aquí también hay otra explicación a esto que le estoy diciendo, que mañana vas a estar conmigo tú y tus hijos. Pero para poder entender esto, tendría que explicar de manera sencilla dónde estaba el cielo y el infierno antes de la venida de Jesús, que en algún momento vamos a llegar a esa parte de la Biblia, pero para ponérselo en términos sencillos, antes de la venida de Jesucristo, la gente que se moría iba a un lugar aquí mismo en la tierra. Y ese lugar pues está... Dice, la escritura dice que Jesús descendió, ¿no? Entonces ese lugar estaba aquí en la tierra, en lo profundo de la tierra, en alguna parte, en lo profundo, en medio de la tierra. Y cuando la gente moría iba al Seol, o sea, ya sea que fueran buenos o malos, lo que se le podía llamar infierno o el cielo, este lugar se encontraba aquí en la tierra. Entonces todos iban al Seol, todos iban al Seol. O sea, todos iban al mismo lugar, solo que estaban separados por una cima, menciona la escritura. Quisiera buscar ese... Bueno, me voy a tardar en lo que busco el pasaje, pero lo voy a buscar y voy a escribir la cita bíblica de ese pasaje como referencia en donde Jesús menciona esta historia del rico y Lázaro. Lo voy a dejar en la descripción del video. No la busqué con anterioridad, pero en esa historia ahí dice que antes los buenos, ¿verdad? Los que se salvaban iban a lo que se llamaba el seno de Abraham, mientras que los malos iban a un lugar de tormento, y que ese lugar estaba todo en un solo lugar, pero estaba separado por una cima. O sea, unos estaban de un lado, otros estaban del otro lado. Entonces es muy probable que aquí Samuel, cuando dijera mañana estarás conmigo tú y tus hijos, se refiriera que sí, mañana vas a estar conmigo aquí en el Seol, tú y tus hijos, pero cada quien iba a estar en el lugar que le corresponde. El que fue salvo, ahí va a estar en el seno de Abraham. El que no era salvo, el que iba al infierno, pues iba a estar en el lugar de tormento. Entonces eso explica por qué le dice mañana vas a estar conmigo en este lugar de tormento, sin que eso garantice o no si se salvó o no se salvó Saúl y sus hijos. Eso ya no lo puedo afirmar, ¿verdad? Espero que me haya entendido esta explicación que le estoy dando. Estoy tratando de hacerlo de manera muy sencilla, muy entendible, porque no quiero... Bueno, mi intención no es ponerle más dudas. Al contrario, mi intención es clarificar las dudas que usted pueda tener. Y también, por otro lado, si no tiene dudas, entonces sí, mi intención es que tenga dudas. Porque cuando uno lee la Biblia, uno no puede leerla con los ojos cerrados. Hay que leerla, hay que analizarla, hay que hacer cierta interpretación, porque hay cosas que saltan a la vista. Y si uno únicamente lee la Biblia así como pasar de noche por la escuela, como dicen, entonces, ¿para qué la está leyendo? Se supone que uno tiene que leerla y uno tiene que hacerse preguntas. Hacerse preguntas no es malo. Dios no se va a enojar porque usted tenga dudas. Dios es Dios.
Y Dios no se molesta, al contrario, Dios quiere que usted sea un hijo de Dios que busque respuestas y que tenga la seguridad de que Dios siempre las va a tener. Y que si en algún momento usted no tiene la respuesta que usted quiere entender, es porque usted no tiene todavía la suficiente madurez para entenderla. Pero sí tiene que tener la suficiente madurez para seguir creyendo en Dios, porque Dios es soberano. Y a veces uno peca por atrevido, cuando uno como hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida. Cuando uno es ignorante, cuando uno es nuevo, cuando yo le estoy hablando por mí, cuando yo recién empezaba a leer la Biblia, cuando yo recién empezaba incluso a ir a la iglesia, yo era bien curiosa. Y yo recuerdo que a mi pastor con el que yo me convertí, yo no sé, me tuvo tanta paciencia porque yo tenía muchas dudas y yo quería saber todo. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué David? ¿Pero por qué, por qué a David se habla tan bien de David? Si mire, David pecó, David tuvo un amante, David... Yo tenía muchas dudas, pero ahora que los años han pasado, yo digo, ay, pues yo pecaba de ignorante y también de abusiva, ¿no? De atrevida, como dice este dicho, ¿no? Que la ignorancia es atrevida. Porque yo preguntaba y preguntaba sin haber leído la Biblia. Ahora que leo la Biblia, aquí están todas las respuestas a las dudas que yo tenía. Pero yo me alegro de que usted esté leyendo la Biblia y que si usted está viendo este video es porque usted también tiene preguntas y porque usted quiere saber un poco más, quiere entender un poco más de las Escrituras. Le animo a que si es la primera vez que lo está haciendo, gloria a Dios, ¿verdad? Que ya como buen cristiano está leyendo la Escritura, porque déjeme decirle que la mayoría de los cristianos, la mayoría, me atrevo a decir la mayoría porque la mayoría, al menos de los que yo conozco, la mayoría con los que yo he tratado a lo largo de mis años de asistir a la iglesia, la mayoría nunca ha leído la Biblia completa. Es que eso es una vergüenza. Realmente es una vergüenza y qué pena. Yo también estuve dentro de ese número, pues yo antes no leía la Biblia completa. Entonces, qué bueno que usted ha tomado la decisión de hacerlo. Le animo a que lo siga haciendo, a que termine de leer la Biblia completamente y que también usted a su alrededor se convierta en un líder y motive a sus compañeros, hermanos de la iglesia, a sus amigos, a que también lo hagan, porque esto es algo maravilloso. Dios nos está revelando su sabiduría a través de estas páginas. Y si nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios y en el Espíritu Santo, tenemos que anhelar conocerlo más. Y entre más lo conocemos, entonces podemos más saber cómo es Jesucristo y ser más como Él, tener la mente de Cristo, como dice el Nuevo Testamento. Y Dios, a su debido tiempo, y el Espíritu Santo nos van a ir revelando las cosas que necesitamos entender. Lo que no podamos entender, lo que no podamos asimilar, como dije antes, que no nos quite el sueño, ¿me entiende? O sea, ya sea que fue Samuel, o que no haya sido Samuel, o que fue un demonio, o que no fue un demonio, o que Saúl se salvó, o que no se salvó, o que fueron todos al mismo lugar, eso pues a usted y a mí no nos va a quitar el sueño. Yo le estoy aquí explicando cuáles son esas dos posturas, porque si usted tiene dudas, ahora ya sabe, ¿verdad? Pues es muy posible que haya sido Samuel, es muy posible que haya sido un demonio. Al final yo no le voy a decir quién de los dos fue, porque yo hoy por hoy, yo no me quiero inclinar ni por uno ni por el otro lado. Esto no es algo que va a influir en mi creencia, en mi amor por Jesucristo, en mi salvación. Pero yo le estoy explicando aquí dudas que cualquier persona las va a tener en su momento y que a veces no sabemos explicar, pero eso tampoco va a ser de que me va a impedir a mí continuar con mi vida. Bueno, entonces, para continuar, ya voy a terminar este video, ya llevo media hora. Para terminar ya con este pasaje que sí, como les dije antes, es controversial, pero ya más o menos creo que pude aclarar un poco, espero no haberlo confundido más, y si así lo hice, pues busque más información o pregúntele a su pastor o a su líder que le dé su punto de vista o su opinión, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 29, entonces aquí los filisteos, dice la escritura, que los filisteos desconfían de David, el ejército, ¿verdad? El resto del ejército de los filisteos le dicen al rey Aquís, ¿cómo se llamaba el rey? Al rey Aquís le dicen, ¿cómo va a ir este hebreo y su gente entre nosotros? ¿Qué tal ahí nos traicionan? Entonces el rey toma el consejo de su ejército y le dice a David, mira, regrésate, yo confío en ti, pero yo quiero que mi ejército esté en paz, así que tú regrésate y no vayas conmigo. Entonces, en este proceso en el que David va con el ejército de los filisteos, mientras él está lejos, a su gente que él se había dejado en la ciudad de Ziklag, la toman cautiva, ¿no? Otros, creo que fueron los amalecitas, sí. Entonces cuando David regresa, no los encuentra, David va y rescata nuevamente a sus mujeres, a sus familias, a todo el ganado, a lo que se habían robado. David lo recupera completo, gracias a que Dios está con él. Dice en el versículo 6 del capítulo 30
David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Es más, dice después en el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, y entonces le pregunta, ¿verdad? ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Aquí, de cierta manera, David es visto como un sacerdote, aunque a él se le relaciona con el sacerdocio, aunque él realmente no haya sido sacerdote, pero David consultó a Dios. Le pide el efod era la vestidura sacerdotal, consulta a Dios y Dios le responde. Vemos aquí como Dios siempre ha estado de la mano de David, y como también recuerde que le impide ir con los filisteos contra los israelitas, contra su propio pueblo. Entonces David rescata nuevamente a su pueblo, a sus mujeres, a los niños, al ganado, todo lo que se habían robado, los recupera. Por último, el capítulo 31 nos habla, como ya había mencionado hace unos momentos, de la muerte de Saúl. Saúl muere, mueren también los hijos de Saúl. Mataron a Jonatán, a Abinadab, Malquisúa, hijos de Saúl, dice el versículo 2 del capítulo 31. Entonces aquí Saúl tenía miedo, le dice a su escudero que lo mate, el escudero no lo quiere matar, entonces él mismo se atraviesa una espada. En el siguiente libro, en la segunda parte del libro de Samuel, vamos a ver un poco más acerca de cómo fue la muerte de Saúl, ya que nuevamente hay una explicación o hay un relato en donde dice cómo fue que murió. Aquí también ya nos está dando un panorama, ¿verdad? De que prácticamente Saúl se mata él mismo, se suicida. Él se atraviesa la propia espada y muere, tal como vimos ya que Samuel le dijo, sea que haya sido Samuel o no, pero vemos que la profecía se cumple, que el pueblo de Israel es derrotado, Saúl muere, también mueren sus hijos. Termina aquí la primera parte del libro de Samuel con el capítulo 31, diciendo de que a Saúl, que fue triste la muerte de Saúl, porque dice que en el versículo 8, aconteció al día siguiente que vinieron los filisteos a despojar a los muertos. Hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Yo quiero recordarles quiénes fueron los de esta ciudad de Jabes de Galaad. Unos capítulos antes, en el capítulo 11, dice: Saúl derrota a los amonitas. Y aquí está la historia de cómo era cuando Saúl empezaba su reinado, ¿no? Vemos que este pueblo de Jabes de Galaad está amenazado de que por el pueblo de los amonitas. Y el rey Saúl se levanta y va a pelear contra este ejército y libra a esta población, a los de Jabes de Galaad. Por eso ellos están agradecidos con Saúl, porque los libró de la muerte unos años antes. Aquí ya habían pasado muchos años de esto, y por esto es que este grupito de hombres valientes porque fueron al campo de batalla, ¿no? ¿Qué tal se encontraban ahí todavía con los filisteos? Pero por el amor y el respeto que todavía tenían ellos por lo que Saúl había hecho con su pueblo unos años atrás, van, rescatan los cuerpos que están ahí, o sea, expuestos, ¿no? Sin cabeza. Así que los rescatan y les dan cristiana sepultura en esta ciudad de Jabes de Galaad. Con eso concluye el primer libro de Samuel. Gracias por acompañarme hasta acá. Nos vemos en el siguiente video, en donde ya vamos a empezar con la introducción al segundo libro de Samuel. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día.